En el plano de la discusión de estas situaciones y en el plano de la información, los países que hemos tenido diferencias a lo largo de toda América Latina, conocemos de los problemas del vecino o con quien discutimos a través de las grandes agencias transnacionales de la información. Nosotros nos vemos, o vemos a los colombianos con los ojos de la Associated Press, los colombianos nos ven a nosotros con los ojos de la UPI, los argentinos ven a los chilenos a través de la EFE, porque nunca tuvimos mecanismos de comunicación y de información propios. Y por lo tanto la visión que teníamos en América Latina, de América Latina, era una visión que venía desde los países del norte. Pero además de eso, los medios de comunicación, esto que dice Andrés Eloy Blanco, y lo señalaba también en el año 45-41 el doctor Rafael Caldera, haciéndole una crítica a la forma en que los medios nuestros han tratado los problemas fronterizos y cuándo los tratan. Cuando no se han dejado llevar por el sensacionalismo, por el amarillismo, entonces intereses de otro tipo al servicio de transnacionales son los que han marcado la pauta editorial. Hoy, en este conflicto, en este diferendo, en esta controversia que estamos discutiendo, no es la excepción. Yo tengo aquí, le he hecho seguimiento a este debate que estamos dando y les voy a mostrar, aquí tengo, no les voy a leer todos estos periódicos, ustedes no han almorzado todavía, pero fíjense ustedes, si ustedes agarran un diario, uno de los importantes diarios del país, ustedes van a conseguir aquí, se van a conseguir que tienen 15 informaciones en un mes. De esas 15 informaciones, 9, el vocero, quien le emite, es el gobierno o una voz oficial de Guyana. 3 son colombianos y apenas 3 venezolanos. Si apartamos las declaraciones de Colombia y nos centramos en el conflicto del Esequibo, tenemos 9 informaciones que este periódico le da a Guyana como vocero frente a 3 de Venezuela, pero eso no es todo, sino que esas informaciones, cuando el vocero es el nuevo gobierno de Guyana, tienen llamada en primera página. En algunos casos abren la primera página de ese periódico. Y uno podría decir, sí, pero es un periódico. Aquí se da otra situación. Este periódico forma parte de lo que se llama el Grupo Diario Las Américas. Es un cartel de medios impresos de América Latina que conforman los 80 periódicos más importantes de América Latina. El año pasado, durante los hechos de violencia que dejaron unos 43 muertos, este monopolio informativo se cartelizó para sacar una información todos los días, la misma información, en 80 capitales de América Latina en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Eso al mismo tiempo era reproducido por los diarios del interior, la radio y la televisión de cada uno de esos países. Estamos hablando de más de 1000 medios de comunicación realmente sincronizados en contra de un país. En la historia de la comunicación, en la historia del periodismo, ustedes no van a conseguir un precedente sobre esta situación. No ha habido ni siquiera en la Revolución Cubana, cuando era atacada por todo Occidente. Aquí realmente se complotaron, se confabularon todos estos medios para ir en contra de un país. Y en ese contexto se da el tratamiento informativo del que les estoy señalando, donde el vocero, cuando no es Guyana,
adivinen, es la ExxonMobil. La ExxonMobil. Esto nos lleva a otra cuestión, compatriotas, pueblo de Venezuela. Nos lleva a lo que dos autores, Jacques Bergier y Bernard Thomas, escribieron, La guerra secreta del petróleo. Nosotros vemos cómo abren la información y dicen, Exxon estudia viabilidad comercial en zona en disputa. El vocero es la Exxon. Guyana convocará a embajadora venezolana por extensión de límite. El vocero es el gobierno de Guyana. Guyana pedirá, yo no le estoy leyendo la crónica de Guyana, sino un periódico de Venezuela. Guyana pedirá a las Naciones Unidas resolver la disputa limítrofe con Venezuela. Esto es muy importante. El jueves 11 de junio, la Cancillería guyanesa informaba, y así lo destaca este periódico en su primera página, Guyana pedirá a la ONU resolver disputa limítrofe con Venezuela. El vicepresidente, fíjense ustedes, esa Cancillería que el 11 de junio dijo, vamos a ir a las Naciones Unidas para resolver el problema con Venezuela, hoy día dice que desconoce el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra que se firmó en el año de 1966. ¿Qué hizo cambiar en apenas un mes al gobierno de Georgetown? ¿Qué lo hizo cambiar? Bueno, lo hizo cambiar las presiones de una transnacional que es la ExxonMobil. Y es precisamente la empresa que muchos no quieren nombrar y que se ha venido y que está inmiscuida, entrometida en esta nueva etapa del conflicto que nosotros estamos llevando con Guyana. Aquí seguramente a lo largo del debate mis compañeros lo van a hablar con el pueblo de Venezuela porque es necesario acerca de los antecedentes históricos, cómo empezó este despojo, cómo nosotros estamos aquí debatiendo lo que es producto de un legado colonial, cómo el Imperio Británico fue avanzando para despojarnos a nosotros del territorio del Esequibo, cómo intervinieron aquí los Estados Unidos en nombre de una doctrina que le ha servido, entre otras cosas, para apoderarse de territorios de América Latina y de otras partes del mundo. Esa es la historia, esa historia que dice Andrés Eloy Blanco, que la conocemos muy bien, la conoce muy bien el poeta, pero no la conoce muy bien un pueblo al que se le han mentido y al que lo ha engañado. Estos documentos, compatriotas, cuando ustedes agarran un periódico de Venezuela, fíjense que ni siquiera lo he nombrado, porque no es lo importante, cuando ustedes agarran un periódico de Venezuela y a lo largo de un mes el 80% de su información procede de voceros de Guyana. Estos son documentos que van a utilizar los enemigos de Venezuela en cualquier otra instancia y que le están sirviendo la mesa estos medios de comunicación, detrás de los cuales están esos intereses transnacionales de la ExxonMobil y de otras empresas interesadas en las riquezas que hay tanto en el Esequibo como en el mar territorial y en la plataforma continental que genera ese territorio. Antes de proponer